en su edición número 21. Ayer se habló mucho de educación en esta sala, se planteaba si este era un debate técnico o de fondo. Yo tengo la respuesta, realmente es un debate de fondo. Es un debate de fondo porque en la buena educación, en la educación adecuada de las futuras generaciones, nos jugamos la sociedad entera. Por eso, yo creo que este congreso es especialmente importante. Es especialmente importante este congreso que organiza la Asociación Católica de Propagandistas junto con toda su obra, porque refleja muy bien aquello que los fundadores de la CDP tenían tan claro. Ellos fueron pioneros en una forma de entender la educación, tenían un compromiso muy firme con la sociedad y eran particularmente coherentes con el mensaje que querían transmitir. Lo que ellos pretendían era educar a personas íntegras, personas que fueran sobre todo buenas personas, para que pudieran poner sus conocimientos al servicio de la sociedad. Por eso es tan importante que nos den libertad educativa. Y la cuestión de la libertad educativa muchas veces se circunscribe al ámbito de lo privado porque se considera que es una cuestión solo de familias, pero muy lejos de la realidad. Es cierto que son los padres los que eligen la educación que quieren para sus hijos y así está consignado en el artículo 27 de la Constitución, pero lo cierto es que es importante para el conjunto de la sociedad porque es el conjunto de la sociedad el que necesita de unos niños, unos adolescentes y unos jóvenes bien formados. De hecho, la libertad de elección lo que nos permite es formar mejor a los ciudadanos de mañana y esta es la demanda que nosotros hacemos. Para hablar de este tema tenemos a dos ponentes excepcionales en esta mañana. Tenemos a mi derecha a Vicente Navarro de Luján. Vicente es rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, centro en el que tiene una larga trayectoria académica, docente e investigadora. Pertenece a la CDP desde los años 70 y como muestra de su compromiso con la vida pública ha participado en diversas etapas en gobiernos de la Comunidad Valenciana. A mi izquierda, José María Amiguet, Pepe Amiguet. Pepe es doctor en Ciencias de la Información y es el actual secretario general de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Es profesor de Dirección Estratégica de Marca y Creación de Valor Añadido. Lleva dando clase en el CEU, en la Cardenal Herrera, vinculado a esta institución desde que terminó sus estudios y además ha trabajado como consultor para distintas empresas de los más diversos sectores, lo que le permite tener una visión muy amplia de la sociedad. El compromiso de Vicente y de Pepe va más allá de los muros de la educación, va mucho más allá de su capacidad para explicarnos hoy los conceptos de la libertad de educación. Su compromiso a lo largo de este pasado año se ha podido ver de una manera muy fresca, muy bien contada, en una transmisión estupenda que han hecho de este concepto a través de una campaña de sensibilización que podéis consultar en yolibre.org, que ha sido especialmente fructífera. Hoy están aquí para hablarnos de libertad de educación, ese derecho fundamental que sigue en espera y que tenemos que conquistar. Antes de darles el turno de palabra, quería pedir por favor a todos los muchísimos participantes que hay aquí y en la sala de abajo, los muchos que participaron ayer, los que van a participar mañana, que no cerremos el Congreso solo en el tiempo en el que estamos en estos muros que nos acogen. El Congreso tiene que ir mucho más allá. Tenemos que hacer ruido, no ruido físico en la sala. Tenemos que hacer ruido mediático, tenemos que estar en redes sociales, tenemos que conseguir que las palabras que estamos escuchando estos días en el Congreso, todo lo que estamos aprendiendo de estos ponentes excepcionales, de las personas que están dirigiendo los talleres, vayan más allá, que mañana lo hablemos con las personas con las que estemos, que cada vez que en los próximos meses salga el debate de la libertad de educación, volvamos a recuperar las palabras que hemos escuchado hoy, porque la batalla cultural no se puede ceñir al ámbito de lo que hemos trabajado en solo 3 días. Tenemos que sacarlo de estas fronteras y hacerlo patente en el conjunto de la sociedad. Y sin más, pasamos la palabra a Vicente Navarro de Luján. Muchas gracias, María. En primer lugar, quiero saludar al presidente de nuestra Asociación Católica de Propagandistas,
a los miembros del Consejo Nacional de la misma, patronatos de la Fundación San Pablo y de las diversas fundaciones de las que es madre la CDP, que ya son unas cuantas. Y saludar, por supuesto, a todos ustedes que hoy sábado, con la que está cayendo de frío, han tenido la delicadeza de estar aquí con nosotros. En primer lugar, también quiero excusar la voz que tengo, porque tengo un catarro de esos madrileños profundo y, en fin, espero poder desarrollar mi intervención sin mayores incidencias. El planteamiento de nuestra intervención va a ser media hora la mía, media hora la de Pepe, y después abrimos un coloquio que creo que es muy interesante en estos encuentros, que todo el mundo pueda participar. Voy a empezar evocando unas declaraciones que la ministra Celaá hizo ya hace unos meses. Declaraciones que hizo en prensa y que también hizo en sede parlamentaria. En aquellas declaraciones, la ministra Celaá hacía una definición, un análisis del principio de subsidiariedad que a mí me llamó la atención porque el análisis que hacía era justo el contrario del concepto real que implica principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad no solamente es un patrimonio ya clásico de la doctrina social de la Iglesia, sino que es algo que ha sido acogido por los tratados constitutivos de la Unión Europea y que consiste en que aquello que la sociedad y los grupos sociales puedan hacer no lo haga el Estado. Bueno, la ministra definió el principio al contrario. Lo que no hace el Estado es lo que podrá hacer la sociedad. Es una tergiversación total, insisto, del principio de subsidiariedad. Y quiero empezar a hacer esta reflexión porque a lo largo de la historia de la educación en España nos percatamos de que la educación en España prácticamente en toda nuestra historia ha sido atendida por la iniciativa social de los más diversos grupos, fundamentalmente por su propia potencia estructural de la Iglesia católica. Si ustedes repasan la historia de las universidades españolas, verán que la mayor parte de ellas, si no digo todas, fueron creadas por instituciones de la Iglesia católica, creadas por obispados, por órdenes religiosas, por determinados movimientos de apostolado. Y, de hecho, la historia de la educación en España es la historia de una patente ausencia del Estado y es la historia de la sociedad actuando por sí misma y dando respuesta a las necesidades educativas. Realmente la primera intervención del Estado en el ámbito de la educación, aparte de algunas normas, sobre todo de la monarquía ilustrada en relación con contenidos de enseñanzas universitarias y algunas cosas más, la primera intervención del Estado en el campo de educación la encontramos en la Constitución española de 1812, en sus artículos 366 y siguientes, donde por primera vez se habla de la necesidad de que existan escuelas en los pueblos y diversas villas de España. Como ustedes saben, en 1814 se produce la vuelta al absolutismo y la Constitución de Cádiz queda sin aplicación. En el periodo del trienio liberal, 1820-1823, tampoco da tiempo para volver a retomar las ideas de la Constitución del 12 y poner en práctica algún tipo de política en materia de educación. La primera vez que realmente, ya con una normativa de inmediata aplicación, el Estado entra en el terreno educativo, lo encontramos con la Ley Moyano de 1857. Hasta entonces, insisto, el Estado había dejado a la sociedad que se organizara y que libremente resolviera el tema de la educación. Fuera en la propia familia, la familia que buscaba educadores, fuera en las escuelas parroquiales o escuelas que montaban determinadas órdenes religiosas o parroquias, etc. Y fíjense, si repasan la historia de la creación de órdenes religiosas, fundamentalmente en el siglo XIX, verán que la eclosión de órdenes religiosas en el XIX obedece a dos fenómenos. Uno, la aparición de necesidades nuevas,
urgentes y la ausencia del Estado en la resolución de esas necesidades. Una orden religiosa como, por ejemplo, las Carmelitas Vedrunas, son fruto de la actividad de Santa Joaquina, que intenta resolver la situación que se derivaba de las guerras carlistas, que produjeron una gran cantidad de huérfanos que andaban por las calles, que andaban sin ningún tipo de cobijo. Y ella montó esa orden fundamentalmente para resolver ese problema. Quiero decir, por tanto, que hay una tradición en nuestra historia, y también se podría decir en la historia del conjunto de los países europeos, de que es la sociedad la que en cada momento, a través de diversas entidades que la articulan, va dando respuesta al tema de la educación. La ley Moyano estuvo vigente desde su promulgación en la Gaceta hasta la Ley General de Educación de 1970. Ya ven ustedes la preocupación del Estado por el tema educativo, que una ley de don Claudio esté casi 100 años vigente, ciertamente con algunas reformas concretas en relación con planes de estudio y en relación con la aplicación de algunas políticas liberales de Romanones y otros en el terreno educativo, pero es la normativa que está vigente durante todos estos años. Cuando se produce la proclamación de la República, el Gobierno provisional, que es un gobierno fuertemente impregnado de determinados planteamientos ideológicos contrarios a la tradición de la presencia de la Iglesia en la enseñanza, intenta una transformación profunda del sector religioso. Sobre todo es don Marcelino Domingo San Juan, con unos decretos que van apareciendo en la Gaceta en mayo y junio de 1931, intenta dos cosas. En primer lugar, hacer desaparecer la enseñanza de la religión en las escuelas y, en segundo lugar, sustituir progresivamente las escuelas de titularidad no estatal por una presencia abrumadora del Estado en el ámbito educativo. Es la aplicación del principio de escuela pública, laica y gratuita. Ese mismo principio que en estos momentos forma parte del programa político y de los eslóganes de un partido como Podemos: escuela pública, laica, gratuita y única. Ayer lo comentaba yo con Pepe, pero vamos a ver. Incluso desde un punto de vista práctico, si ya la República no pudo afrontar el proceso de sustitución de la enseñanza que estaba en manos de órdenes religiosas y de la Iglesia porque no tenía medios, si en estos momentos aproximadamente el 30% de la enseñanza preuniversitaria está servida por centros concertados o de titularidad privada, ¿qué esfuerzo tendría que hacer el Estado para, en un tiempo prudencial, sustituir a esos entes que están prestando ese servicio de la educación por centros públicos? La inversión en edificios, la inversión en sustituir a toda esa masa de enseñantes sería una inversión imposible de afrontar por parte del Estado. Aunque lo importante no es eso. Lo importante es que la conversión del sistema educativo en un modelo de escuela única, pública, laica y gratuita estaría en contra, más allá del coste económico o no, estaría en contra de principios fundamentales de nuestra Constitución y de nuestro ordenamiento jurídico. Hay algo que en este año que nos hemos recorrido Pepe y yo toda España, sirviendo al proyecto nacional aprobado por la Asamblea de la CDP del año pasado, pues hay unas cuantas ideas, porque en media hora no se puede desarrollar más, que yo siempre vengo repitiendo. Nuestra Constitución de 1978, tan denostada hoy por algunos, tiene muchos consensos, pero a mi juicio, entre ellos hay dos que son fundamentales para lograr un sistema político-social estable, armónico y donde todos quepamos. Estos dos artículos para mí son el artículo 16 y el artículo 27. El artículo 16 pone fin a un conflicto histórico acerca del estatuto que debía ostentar la Iglesia Católica en la comunidad española y en su orden jurídico constitucional.
si repasan ustedes el siglo XIX, es un constante conflicto entre clericalismo, anticlericalismo, en fin, laicismo, etc. Y, sin embargo, cuando analizamos el artículo 16 de la Constitución, que es una traslación de la regulación del tema religioso que se contiene en la Constitución de Weimar, la Ley Fundamental de Bonn, actualmente vigente, en cuanto al tema religioso, recoge literalmente los artículos de la Constitución de Weimar que regulaban la cuestión y los traspasa a la Ley Fundamental de Bonn. Nuestro artículo 16 es deudor de esa concepción del Estatuto de las Religiones en el ámbito de una sociedad avanzada propia de la Ley Fundamental de Bonn. Porque, si ustedes recuerdan, que el artículo 16 y el 27 están íntimamente relacionados desde el punto de vista de la sistemática jurídica. Si ustedes recuerdan, el artículo 16 empieza reconociendo el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, a la libertad religiosa. En su segundo párrafo, prohíbe que nadie sea preguntado acerca de sus ideas políticas y religiosas. Y el tercer párrafo es, según mi punto de vista, la clave de una solución al problema religioso que nos ha durado 40 años positivamente. El tercer párrafo del artículo 16, como ustedes recordarán, proclama que el Estado español no tiene religión oficial, pero que, no obstante, evocando la tradición española, el Estado mantendrá relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y con las demás confesiones religiosas. Comento esto porque no hace muchos meses una proposición no de ley presentada en el Congreso, que fue aprobada con los votos de algunos grupos que ahora les comentaré, concretamente la fórmula que se presentaba como proposición no de ley y que pedía una escuela laica y que pedía la denuncia de los acuerdos del 79 suscritos entre la Santa Sede y el Estado español, fue aprobada con 18 votos a favor, PSOE, Esquerra Republicana de Cataluña, Grupo Mixto, 17 en contra, PP y Ciudadanos, y una abstención, que era el Partido de Cataluña. Bueno, la repetición constante por parte de algunos grupos de una escuela laica, partiendo del supuesto de que España es un Estado laico, se choca de bruces con el contenido del artículo 16 de nuestra Constitución. Desde el punto de vista de la relación que puede haber entre el Estado y la religión, en el ámbito constitucional, podríamos distinguir tres posibilidades: el Estado confesional, el Estado laico, con mayor o menor hincapié en el laicismo, y el Estado no confesional. Curiosamente, en estos momentos, estados confesionales en Europa quedan, curiosamente, cuando eso se lo cuentas a los alumnos se sorprenden, los estados confesionales son los estados quizá más avanzados de Europa, son las monarquías del norte, Gran Bretaña, Suecia, etcétera. Curioso, Noruega, confesionalidad de iglesias reformadas, o la confesionalidad de los países ortodoxos, como es Grecia y alguno más. El resto, Alemania, la propia España, Italia, han optado por un sistema que es el sistema de la aconfesionalidad. Aconfesionalidad quiere decir que el Estado no tiene religión oficial, pero que el Estado respeta los fenómenos religiosos, respeta la libertad religiosa e incluso el Estado colabora con las diversas confesiones religiosas. Es el caso del modelo español o el caso del modelo alemán. Y luego, en tercer lugar, está el Estado laico. Fíjense ustedes que hasta el país prototípico del modelo laico, que es Francia, históricamente, artículo 1 de la Constitución francesa vigente, Francia es una república indivisible, laica, etc. Hasta en Francia se ha producido en los últimos años una revisión del concepto de república laica que se aleja de un laicismo militante antirreligioso y se acerca a un modelo de laicismo positivo. Recuerden ustedes los discursos que se pronunciaron por parte del Santo Padre y del Presidente de la República con ocasión de la visita de Benedicto XVI a Francia.
se habló de ese laicismo positivo que se aleja bastante de fórmulas radicales de laicismo. Por tanto, pretender que en nuestra legislación, sea educativa o sea en cualquier otro ámbito, acepte la definición de España como un Estado laico es violentar, vulnerar la Constitución y la voluntad de los constituyentes. A este respecto les recuerdo una anécdota en el debate del artículo 16 que muchos de ustedes que son aficionados a la historia sabrán, pero que no me reprimo de repetir. Cuando se estaba debatiendo la Constitución, cuando se estaba debatiendo el artículo 16, bueno, pues hay una postura en contra del párrafo tercero, que cita a la Iglesia Católica, por parte del Partido Socialista Obrero Español. Y sorprendentemente, en medio del debate, pide la palabra el que a la sazón era secretario general del Partido Comunista de España, don Santiago Carrillo Solares, pide la palabra y comienza su discurso de esta forma. La voz que tengo hoy casi es la voz de suya. Señor presidente, yo que gracias a Dios soy ateo, no quiero volver a repetir los errores de la Constitución del 31. Y ante la sorpresa de los presentes, declara que el Partido Comunista de España va a votar a favor de la redacción del párrafo tercero del artículo 16. Ante suceso tan impresionante, el Grupo Socialista pide un receso, se reúne y se da cuenta de la barbaridad que sería que el Grupo Socialista votara no al párrafo tercero, mientras que el Grupo Parlamentario Comunista votaba sí. Se cambió el voto y tenemos pues el artículo que tenemos en la redacción definitiva que pueden ustedes ver. El segundo ámbito de consenso constitucional para mí muy importante es el contenido en el artículo 27 de la Constitución. Vamos a ver. También, como en el hecho religioso, históricamente en España la cuestión educativa nunca ha sido una cuestión pacífica. Ha habido diversos modelos, diversas propuestas y no siempre la izquierda y la derecha se han entendido en relación con el modelo educativo. El artículo 27 yo creo que es un encaje de bolillos porque recoge dos tradiciones ideológicas contrapuestas que son la tradición de la izquierda de derecho universal a la enseñanza en unos centros que sean centros públicos, laicos y gratuitos, que es una tradición ideológica de la izquierda, y la tradición de sectores ideológicos que podríamos enclavar en el personalismo comunitario o en el humanismo cristiano, lo que ustedes quieran, que hacían más hincapié en el derecho de los padres a elegir el tipo de enseñanza que desean para sus hijos y en la propia enseñanza de la religión. El artículo 27 recoge de una manera admirable, a mi juicio, estas dos tradiciones enfrentadas y llega a una redacción que es la que ha durado durante 40 años y nos ha permitido tener modelos de escuela bastante diferentes que tienden a satisfacer opciones y visiones distintas por parte de la sociedad. Como estos días este artículo 27 ha sido objeto de una desgraciada exégesis por parte de la titular en funciones del Ministerio, quiero leerlo y comentarlo brevemente. El artículo 27 dice así: todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Fíjense un detalle. Cuando el artículo 15 de la Constitución habla del derecho a la vida, dice todos tienen derecho a la vida. Porque es un derecho que no incumbe solamente a los españoles, sino que incumbe a toda persona por el hecho de serlo. Y cuando el artículo 27 no dice todos los españoles, sino que dice todos tienen derecho a educación, está enunciando un derecho con un carácter universal que no solamente sería reivindicable por los españoles, sino por toda aquella persona que vive y reside en el territorio nacional español. Por eso no se emplea la expresión todos los españoles, sino todos. Mientras que en otros artículos de la Constitución sí que se habla de todos los españoles porque son derechos que solamente son reivindicables o practicables por parte de los ciudadanos españoles. Se reconoce, como digo, el derecho a la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres
para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante la programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de los centros sostenidos por la Administración pública. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 10º y último, se reconoce la autonomía de las universidades. De la lectura de este artículo, tal y como queda redactado en nuestra Carta Magna, se desprenden varias cosas. Una, que trasladando el principio contenido en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos, nuestra Constitución reconoce a la familia, a los padres, como elemento básico a la hora de tomar decisiones acerca del futuro de sus hijos, del modelo de educación que han de recibir. Se están oyendo estos días interpretaciones muy peligrosas, diciendo, no, es que no se trata tanto de hablar del derecho de los padres, sino de hablar del derecho de los hijos. Claro, se pretende hacer una traslación de la responsabilidad en materia de elección educativa de los menores, de los padres al Estado. Es la fórmula. Cuando realmente, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista natural, son los padres quienes tendrían un derecho preferente respecto del Estado a la hora de decidir cuál va a ser el modelo educativo para sus hijos menores. Y aquí sí que se aplicaría el principio de subsidiariedad en el recto sentido. Solamente cuando los padres hacen dejación de sus obligaciones, le incumbiría al Estado proteger a esos menores que han sido abandonados por sus padres, pero no en el caso contrario. Si los padres no han hecho un abandono de sus deberes de patria potestad respecto de los hijos, el Estado no tiene nada que hacer, a mi juicio. Por otra parte, si la Constitución reconoce el derecho a la creación de centros por parte de personas físicas y jurídicas, y la Constitución reconoce, como vemos, el derecho de los padres a elegir el tipo de enseñanza, ¿cómo una cosa y otra conjuntamente analizada no va a implicar el derecho de los padres a elegir el centro, que es lo que estos días ha puesto en cuestión la ministra en funciones? No tenía sentido. Pero es que cuando se ha evocado estos días la famosa sentencia de 1981 que se dictó por parte del Tribunal Constitucional a propósito del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PSOE contra la LOECE, la Ley Orgánica de Estatuto de Centros Escolares, es que si ustedes den esa sentencia, la interpretación que van a hacer, aunque no sean juristas, no es la que hace la ministra. La ministra, para hacer la interpretación sesgada que hace, se ampara en un voto particular que presenta un magistrado que discrepa de la opinión de la mayoría. Pero, evidentemente, lo que constituye doctrina jurisprudencial no es el voto particular, sino la opinión de la mayoría de los miembros del tribunal. Pero tan es así que en la jurisprudencia reiterada que tenemos en España, tanto del Constitucional como jurisprudencia menor de tribunales superiores de justicia, este derecho de los padres a elegir centro ha venido siendo siempre repetido y defendido por la jurisprudencia, como no podía ser de otra forma. Y en esa misma sentencia se establece un análisis, a mi juicio, magnífico en relación a lo siguiente. El recurso interpuesto en su día por el PSOE, que da lugar a esta sentencia, entraba en el tema de la libertad de cátedra, del ideario, etc. Si ustedes leen la sentencia del 81, verán lo siguiente. Este documento judicial sienta los siguientes principios. Primero, principio de libertad de cátedra, artículo 20 de la Constitución. La libertad de cátedra se ha de reivindicar en los centros de titularidad pública y en los centros de titularidad distinta. Pero, aclara la sentencia, el contenido de la libertad de cátedra es distinto en los centros de titularidad pública que en los centros de titularidad privada que, por ministerio y disposición de la ley, han sido creados con un ideario. La sentencia es finísima en este punto. La libertad de cátedra en el ámbito de los centros públicos tiene como marco
los derechos y deberes y principios reconocidos en la Constitución, y el profesor puede actuar en el marco de ello, pero cuando un profesor opta por firmar un contrato, con un centro privado que tiene ideario, dentro de la libertad de cátedra no cabe todo, sino que él, al firmar el contrato que le vincula a ese centro, sabe que la libertad de cátedra tiene que estar encuadrada en el respeto al ideario del centro. Eso lo dice también esa sentencia. Una sentencia muy interesante, interesante porque es la primera que se produce y, por tanto, es la sentencia que verán ustedes constantemente repetida a lo largo de la jurisprudencia posterior del Tribunal Supremo. Yo creo que este artículo 27, que me parece un modelo de consenso, como lo he dicho también del artículo 16, ha tenido, sin embargo, un problema, y es que en su aplicación no ha habido consenso ni ha habido capacidad de llegar a un pacto educativo de Estado que impidiera la barbaridad que supone que desde la ley, desde la vigencia de la Constitución, pues hay unas 9 o 10 leyes orgánicas que han venido regulando el tema educativo. Eso le ha dado al sistema educativo inestabilidad, ha llevado al sistema educativo a ser objeto de unos vaivenes como fruto de la ideología que en cada momento ostentaba el gobierno de turno y, por tanto, pues yo creo que es el único problema que ha tenido el artículo 27, no su redacción, sino su aplicación sucesiva. Y luego otra cuestión para acabar, ¿no? Cuando hablamos de los centros concertados, que estos días hemos visto en cuestión, hemos visto en el filo de la navaja, estamos hablando de un principio lógico dimanante del artículo 27 de la Constitución. Si todos tenemos derecho a la enseñanza, si todos tenemos derecho a la enseñanza obligatoria con carácter gratuito, ¿por qué no vamos a reconocer que ese derecho a la enseñanza obligatoria con carácter gratuito pueda darse en los centros de titularidad pública y no pueda darse en unos centros de titularidad privada que cumplen los requisitos en cuanto a normativa básica de la educación y que, en definitiva, están prestando un servicio al público y un servicio público? Porque aquí hay otro error. En la visión estatalista que se deducen de las declaraciones sucesivas de la ministra Celaá, se piensa que el servicio público es algo que solamente puede ser prestado por el Estado. Es una visión estatalista de la vida social. El servicio público implica que si hay unas necesidades de la sociedad para recibir una prestación, si ésta está operada por el Estado y está operada por la sociedad en términos de igual calidad y en términos de igual respeto a la ley, no se entiende cómo se puede negar el derecho de ese centro a percibir una ayuda del Estado. Y si ustedes hacen lo que hacíamos anoche, Pepe y yo, mirar cuánto cuesta el puesto de enseñanza concertada y cuánto cuesta el puesto de enseñanza pública, verán que aproximadamente, por término medio, un puesto de enseñanza concertada en el conjunto de gastos está casi por la mitad del puesto de enseñanza pública. Aunque es verdad, y con esto sí que acabo, es verdad que la política de conciertos, dado el proceso que ha vivido en España de traslación de competencias en materia educativa a las comunidades autónomas, las políticas de conciertos en su cuantía son totalmente heterogéneas en el conjunto del territorio español. Son totalmente heterogéneas. Desde subvenciones a puestos escolares de 7.000 euros y más en el País Vasco hasta subvenciones de 2.500 o 3.000 euros por puesto escolar en otros territorios. Sí, realmente es una violación del principio de igualdad ante la ley. Aquí, como en tantos otros temas, también se ha dado. Y acabo. El modelo de enseñanza
privada, subvencionada por el Estado, no es un modelo exclusivamente español. En muchos países se da y se da con unos resultados óptimos. Incluso en algunos países como Dinamarca, Suecia y otros, hasta llega a operarse a través del sistema del cheque escolar, en virtud del cual los padres reciben una subvención equivalente al coste del puesto escolar público y ellos pueden elegir libremente el colegio al cual transfieren esa cantidad, transfieren ese cheque y ejercen realmente un derecho humano inalienable, que es el derecho a decidir acerca de la educación de sus hijos. Perdón por la voz y muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicente, por este recorrido que yo creo que ha sido muy ilustrador de lo que nos ha pasado en la historia reciente y que nos viene muy bien conocer para saber lo que nos va a pasar en el futuro, lo que nos puede pasar en el futuro. Aprovecho para invitar a todos los congresistas que quieran hacer alguna pregunta que utilicen los papeles que tienen en las carpetas, porque recogeremos las preguntas y yo las haré al término de la exposición de Pepe Amiguet. Y sin más, le paso la palabra a Pepe, que yo creo que... Sí. Voy a hablar de pie, si no les importa. No, gracias. En primer lugar, saludar al presidente de esta institución y a los miembros del Patronato y del Consejo Nacional que nos acompañan. También quiero saludar especialmente a la rectora que nos acoge hoy en su casa y su magnífica Universidad CEU San Pablo, y especialmente también a todos los jóvenes universitarios que han venido a participar a este congreso de la Universidad CEU San Pablo, de la CEU Carnaerra de Valencia, de la Batolliva CEU desde Barcelona, de la Escuela de Magisterio del CEU de Vigo, porque deben saber que en este momento en el congreso, en las diferentes salas, hay como 140, 150 jóvenes universitarios del mundo CEU que han venido a participar de este evento desde el sur, Sevilla, desde el norte, Vigo, desde el este, Barcelona, Valencia, y desde el centro, ya que estamos en el centro, que es desde Madrid, ¿no? Yo quisiera utilizar el tiempo del que dispongo para explicar esta cuestión desde una perspectiva más de la relación entre el juego político y la opinión pública, por tanto, desde una perspectiva casi de propaganda, ¿no?, de la relación propagandística que se produce. Mi idea es exponer un poco las razones por las cuales creo que estamos en el contexto actual de seguir esperando a que este derecho fundamental de verdad esté arraigado y sea posible en nuestra sociedad, y luego dar un pequeño esquema resumen por aquel capricho de los profesores de intentar que todo el mundo aprenda, ¿no?, para que sirva como efecto de recordatorio. Claro, al tener que hacerlo de esta manera y en 30 minutos, obviamente, pasaré por algunos territorios explicativos de manera un tanto rápida, con lo cual es muy probable que cuando pase por un territorio de explicación del que alguien sea experto en la sala, vea que me quedo en la epidermis de la superficie, pero es necesario, si no, necesitaríamos 60 horas de clase para poder explicarlo en su conjunto. Empecemos con esta cosa que es muy típica de propaganda, ¿no? No hace mucho tiempo se empezó a escuchar en los medios de comunicación y declaraciones políticas que había una propuesta que era que la asignatura de religión en el bachillerato no puntúe y que no tenga alternativa, ¿no? Y los que planteaban esta idea la exponían en términos siguientes: esto no perjudica a nadie, ¿no? Esto no le perjudica a nadie. Hacemos que la asignatura de religión no puntúe y que no tenga alternativa, con lo cual el que quiera hacer religión y el que no. Por tanto, esto no afecta a nadie. Permítanme que les diga que esto en términos de propaganda se llama hacer que parezca un accidente, ¿no? Porque si yo acepto esta premisa de partida, lo que me encontraré es que en bachillerato, como hay religión que no puntúa y no hay alternativa, hasta los católicos se apiadarán de sus hijos nerviosos por la PAU, que dirán: no, papá, yo quiero tener menos clases, ya voy a la parroquia a los temas de religión, libérame de la asignatura. Con lo cual, a los pocos años, el gobierno de turno tendrá el dato para decir: mire usted, como nadie elige religión, ¿yo qué voy a hacer? La quito del currículum. Se llama la teoría de que parezca un accidente, o sea, que es algo intencionado, ¿no? ¿Intencionado por qué? Por aquellos que tengan un interés determinado por influir en la opinión pública en relación con el objeto que nos preocupa hoy, que nos ocupa hoy, que es la libertad de educación. Voy a darles unos pequeños datos que vienen de una investigación reciente que hemos realizado sobre la situación en la opinión pública del tema de la libertad de educación. El 64%, el 80%, pero solo el 29%. Este es el dato que les quería dar. Claro, ahora su cerebro se pregunta a qué responde cada uno de los porcentajes, ¿no? El 64% son las personas, los españoles, que dicen que efectivamente en España no hay suficiente libertad de educación.
El 80% son la gente que contestó a la encuesta diciendo que entendían que un buen desarrollo de la libertad de educación mejoraba el sistema educativo y mejoraba la sociedad en la que estábamos viviendo, ¿no? Pero curiosamente, solo el 29% entiende que, por ejemplo, la libertad de educación, una de sus variables es que las familias, que los padres puedan elegir en igualdad de oportunidades el colegio al que van sus hijos, ¿no? Y esto en términos de propaganda es un problema, porque si mucha gente, la mayoría, está preocupada por el objeto, pero solo el 30% lo asocia a esta variable, es que hay una disfunción cognitiva importante sobre este asunto en la opinión pública. Disfunción que sin duda hace, como ahora explicaré brevemente, que la cuestión de la libertad de educación sea objeto de debate profundo, ¿no? Y que sea objeto de elemento no entendido por todos aquellos que deben participar en el debate. Y el problema es que deben participar de todas las familias, porque todos los que tenemos hijos, o que no los tengamos, nos preocupa la sociedad en la que vivimos, ¿no? Debemos que estar preocupados por esta libertad. Hagamos un poco de evolución histórica para entender el porqué la situación de la opinión pública actual en España. Insisto, lo haré de manera rápida y, por tanto, si hay un historiador de la educación ahora mismo, empezará a preocuparse por mi superficialidad al explicarlo. En primer lugar, hay un constructo ideológico que se desarrolla en Europa, sobre todo en los años 50, años 60, que es cuando se empieza a desarrollar los sistemas educativos modernos, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. Y este constructo ideológico es el que inserta la idea de que la educación es un instrumento de la lucha de clases, ¿no? Que la educación debe estar al servicio especialmente de conseguir igualar a la sociedad, ¿no? Que la educación se debe configurar como un derecho universal, necesario, moderno ya en el siglo XX, y que necesariamente forma parte de la lucha de clases. Esto es, forma parte de conseguir que haya una igualación social de todas las clases que conforman el espacio social en el que vivimos. Y esto no es una circunstancia casual. Hay una intencionalidad ideológica de conseguir que esa educación que se empieza a desarrollar, insisto, de forma moderna en la mayoría de países de Europa, forme parte de este relato político de la lucha de clases, ¿no? Por tanto, la idea que se introduce en el pensamiento educativo es que si para algo sirve la educación, lo diré bien, que la finalidad básica de la educación es conseguir limar, reducir las desigualdades sociales. Y esto se convierte en la finalidad básica, de tal suerte que gentes de todo tipo de ideología incluso acaban pensando que es verdad, que la gran finalidad de la educación, que la gran ventaja de que se universalice y modernice la educación es que va a conseguir reducir las desigualdades sociales. En ese mismo contexto, las principales teorías de la educación, el primer punto era más político, este es más educativo, en ese contexto las principales teorías de la educación hablan del valor de la escuela comprensiva, ¿no? Y la escuela comprensiva es la que se basa en que todos los estudiantes hacen lo mismo, que todos los estudiantes actúan por un patrón común. De hecho, este planteamiento de escuela encaja muy bien con lo que yo llamaré, con cariño lo digo, la fabricación en serie. Esto es, como la revolución industrial acaba de ser el último gran logro de las sociedades modernas, se entiende que el sistema educativo debe formar parte de la revolución industrial y que, por tanto, se conciben los colegios como fábricas de fabricación en serie. Les hago una imagen visual. Entran niños que todos tienen algo en común, que tienen en común, que nacieron en el mismo año, que es un criterio tan absurdo como cualquier otro, ¿eh? Y todos ellos pasan por la misma fabricación en serie. El primer año, el segundo, el tercero, sentados en pupitres, con gente que les explica cosas. Es un proceso que, si ustedes lo visualizan, se parece a la producción taylorista de cualquier fábrica del siglo XIX y principio del siglo XX. Esto es, fabricar en serie. Claro, la fabricación en serie es muy rápidamente admitida por todo el mundo porque es fácil, ¿no? Y en un contexto en que hay que modernizar la escuela en el sentido de universalizarla, el instrumento más sencillo que tiene la autoridad política es voy a fabricar en serie. Me da igual las características personales, me da igual las circunstancias. De hecho, esta prueba la he hecho varias veces. Hemos aceptado todos que el criterio de unificación escolar es el año en que naciste, pero esto es un criterio tan absurdo como otro cualquiera, ¿no? ¿Por qué el año en que naciste? Yo nací en noviembre. Y iba a clase con gente que nació en enero, que me ganaba 10 meses, que esto con 8 años se nota, ¿no? Da igual, nadie discute que el criterio es el año en que naciste, que insisto, es un criterio propio de la escuela comprensiva, que es, en lugar de atender a las potencialidades, peculiaridades de cada uno, aplica un criterio objetivo, me da igual que no sea válido, y los meto en un sistema de fabricación en serie, ¿no? Claro, todos igual, todos en el mismo proceso. Todos igual, todos en el mismo proceso. Es una dinámica que generarán las teorías de la educación en aquel momento. Claro, de hecho, una de las consecuencias es que en España la mayoría de la opinión pública entiende que es lógico que el sistema educativo sea algo en formato casi monopolístico o monopolístico estatal, ¿no? Que esto es lógico. La gente acepta como premisa válida que lo normal, lo estándar, es que el sistema educativo, en todos los niveles, por cierto, esté controlado en régimen casi monopolístico o tendente al monopolio por el Estado. Claro,
Cuando, hombre, hay que matizar esto. Una cosa es que los poderes públicos tengan que garantizar el acceso universal a la educación y otra cosa es que el poder público tenga el control de las llaves del sistema en todo momento. Son elementos distintos. Pero en el desarrollo que ha habido en el sistema educativo en gran parte de Europa, y en este caso concreto en España, la opinión pública acepta como lógico que esto sea así, ¿no? Es como, ¿por qué no va a ser así? ¿Por qué va a ser de otra manera? Y de hecho, se olvidan aspectos historiográficos como los que Vicente apuntaba hace un rato sobre el origen de la mayoría de los proyectos educativos en el siglo XIX o de la mayoría de las universidades desde el principio de la creación moderna del concepto de universidad. Claro, y este monopolio, o esta idea de tendencia monopolística, ¿no?, se justifica en gran parte sobre un único gran principio, que es el principio de la igualdad. El principio de igualdad se convierte en el gran principio organizador, tanto en lo técnico como en lo político, como en lo ideológico, como en lo educativo, del sistema con tendencia monopolística. Cuando el principio de igualdad debería ser, nadie discute de lo contrario, no yo al menos, uno de los principios, pero no el único principio organizador de esa realidad compleja que es el sistema educativo. De hecho, se aplica un principio que es el principio de la igualdad bastante simple, el principio básico de la igualdad, para confrontarlo como elemento motor de un sistema necesariamente complejo que es el sistema educativo. Claro, igualdad es la palabra ahora importante, ¿no? Palabra, por cierto, polémica, delicada. Si alguien estuvo ayer, fue una de las palabras más usadas en el debate político, de hecho lo es habitualmente como una idea fundamental del debate político. Y claro, ¿la igualdad de qué? ¿De oportunidades o de resultados? ¿No? Esto solo por hacer una pregunta, ¿eh? 2 preguntas para ser exactos. Claro, la igualdad de oportunidades es difícilmente discutible, pero la de resultados, ¿no? Y ustedes me dirán, pero nadie está predicando la igualdad de resultados. ¿Están seguros de que no? ¿Están seguros que la igualdad de oportunidades no? ¿A que el concepto de igualdad ya es tan potente y es tan ancla y principio que no contamina incluso la igualdad de resultados? Si ustedes revisan buena parte de la ordenanza educativa, verán como cada vez más la organización busca que la igualdad sea también de resultados, ¿no? Que todo el mundo obtenga el mismo resultado, ¿no? De hecho, con cariño lo digo, ¿eh? Esto de no, que no suspendan, que se frustran, ¿no? Que pasen de curso aunque suspendan, ¿no? Que obtengan el bachiller aunque suspendan una, ¿no? Yo que siempre llego tarde a todo, porque forma parte de mi característica vital de hace 20 años, hace 20 años llegaba puntual, luego ya dejé de serlo. Recuerdo haber llegado tarde hace un par de años a una entrega de premios deportivos en mi pueblo a niños, entre ellos mi hijo, ¿no? Mi hijo no es un gran deportista, tampoco su padre lo es. Y yo llegué tarde y a mi hijo le estaban dando una medalla. Entonces pensé, vaya, parece que Pablo aquí hoy se ha empeñado. No, luego descubrí que le dan medalla a todos. ¿Para qué? Hombre, no se van a frustrar, ¿no? Esto es igualdad de resultados, ¿eh? De hecho, no hace mucho me escandalicé escuchando un día la radio porque escuché una declaración de un chico, hace un par de años quizá, un chico joven, universitario, al que creo que era Asturias, en el Principado de Asturias, le habían dado el premio al mejor universitario de la comunidad autónoma. Era el mejor universitario, ¿no? Entonces el gobierno tendrá un mecanismo de premiar a la excelencia, le venda un premio. Y este coge el micrófono cuando le dan el premio para decir lo siguiente, que está en contra del premio. Que está totalmente en contra del premio porque lo que hacen premios como este es marcar la diferencia entre los universitarios cuando todos deberíamos ser iguales. Bueno, tú tienes un premio porque has sido el mejor en tu esfuerzo y en tus resultados. No cabe la igualdad en los resultados, pero si ustedes analizan, insisto, el sistema educativo parece que tiende a la igualdad, tan hacia abajo y tan en lo mediocre, que tiene que ser incluso la igualdad de resultados, ¿no? De hecho, la igualdad se convierte en un elemento tan fuerte como principio motor de la comprensión del sistema educativo que parece que va apartando de la ecuación, que va apartando del sistema a otras ideas y otros principios que también son importantes a la hora de definir cómo funciona un modelo educativo o cuáles son los fines relevantes que debe conseguir un modelo educativo. Porque claro, ¿cómo combinamos igualdad con pluralidad? ¿Cómo combinamos igualdad con atención a la diversidad? ¿Cómo combinamos igualdad con innovación o con potenciar lo mejor de cada uno, porque somos todos distintos? O con la cultura del esfuerzo, o con los derechos fundamentales de cada familia, o con los alicientes para la mejora de los docentes, o de los estudiantes, o del sistema. O cómo combinamos igualdad con entender que la educación no solo es algo técnico-científico y que en el proceso educativo entran otros elementos relevantes, morales, humanos, de principios fundamentales de cómo entender la vida. ¿Cómo combinamos todo esto? Este es el gran reto. Este es el gran reto. El otro día se publicó, hace un par de meses, un informe de la OCDE sobre los sistemas educativos, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención del informe, yo no lo sabía, es que los maestros españoles, estaban entre los 4º o 5º mejores pagados de Europa. Y esto me extrañó porque mi idea es que los maestros no ganaban mucho dinero. Esto estaba en mi cabeza, no sé por qué.
Cuando leí la letra pequeña, lo que entendía era lo siguiente: los maestros españoles son de los cuartos mejores pagados de la OCDE, que no de Europa, de la OCDE, cuando empiezan su ejercicio profesional. Pero cuando han pasado 15 años de trayectoria, acaban siendo los peores pagados del sistema. Esto es, que en otros sistemas educativos, con otras reglas del juego, un maestro empieza ganando quizá poco, mucho menos que un español, pero en función de su capacidad de innovación, su capacidad de construir valor, su capacidad de mejorar la educación, va ascendiendo no solo en el reconocimiento y el prestigio profesional, sino en la retribución económica. Mientras que en algunos sistemas como el español, esto decía el informe, que no lo digo yo, el sueldo prácticamente no se va a mover, lo cual, según algunos expertos, es un elemento de desmotivación para la mejora. Es una cosa que no genera alicientes para la mejora, ¿no? Por tanto, aquí la pregunta es cómo combino un principio que debe existir, que es el principio de la igualdad, con el resto de cuestiones que ponemos sobre la mesa. Fíjense que en el año 86, y ha llovido algo desde entonces, la UNESCO, en un informe que hace sobre la educación en el mundo, ya dice, mire usted, estamos descubriendo que la diversificación aparece con mayor frecuencia como factor de éxito que la integración, que la pluralidad de objetivos parece más eficaz y que la expectativa de obtener un resultado distinto a los demás parece un aliciente motor de mejora mucho más potente. O sea que la UNESCO en el año 86 empieza a decir que, según sus informes, estudios y análisis, esto de la fabricación en serie, esto de la escuela comprensiva, esto de que todo es igual de la misma manera y con el mismo mecanismo, no genera una mejora en los sistemas educativos, al contrario, los empeora. Que entender que a cada uno hay que tratarle de forma distinta y que cada uno pueda elegir aquello que mejor se adecua a sus intereses, parece ser que genera una mejora. Y que incluso que haya expectativas de que si me esfuerzo más que otro, obtendré un resultado mejor que el otro, parece ser que esto también constituye un aliciente humano importante para la mejora. Claro, pero en este contexto, una vez se logra, vamos a aceptar como logro, que es un gran logro social, sin duda, se logra la universalización de la educación, que insisto es un gran logro social, en ese momento el siguiente debate político pasa a ser igualar. ¿Igualar qué? La calidad de todos los centros. Lo cuento de manera teatral y por tanto seguramente imprecisa. Cuando ya hemos conseguido universalizar la educación, el siguiente reto político ¿cuál es? Que todos los centros sean iguales. Ahora que ya todo el mundo puede acceder a la educación, el siguiente reto es que todos los centros sean iguales. Por tanto, no a los centros diferentes. No a los centros diferentes. Claro, cuando alguien cree que hay que hacer un no a los centros diferentes, aquellos centros con idearios o con modelos pedagógicos o con un carácter propio se encuentran en una tesitura compleja. Porque en cuanto intenta ser diferente, el sistema te va a decir no puede haber centros diferentes, porque si hay centros diferentes habrá gente que los elija y la gente que los elija acabará siendo diferente. Y esto es malo para el concepto de igualdad. De hecho, esto lo digo con cariño porque lo escuché otro día en una conversación, creo que en redes sociales, y me llamó la atención. Hay quien dice que, por ejemplo, los colegios concertados son mucho peores y por eso hay que apartarlos del sistema. Y de hecho, un argumento que utilizan para esto es que en los colegios públicos, que no estoy en contra, lo digo con cariño, en los colegios públicos los maestros han pasado a una oposición y en los concertados no, son todos enchufados y amigos, ¿no? Esto es lo que dicen en las redes sociales, ¿no? Bueno, yo no sé si es que es cierto o no es cierto, ¿eh? Lo que sí es cierto es que los colegios concertados tienen demandas con lista de espera, ¿no? Entonces, si esta premisa fuera cierta, entonces habría que pensar que hay muchas familias que no tienen criterio, ¿no? A la hora de elegir. Que no estoy diciendo que no sea bueno probar una oposición, que sin duda lo es. Lo que estoy diciendo es que no se puede invalidar un modelo u otro simplemente por criterios tan generales y tan estereotipados. Esto es lo que estoy diciendo. Y que sin duda, si no hay centros diferentes, o si no creemos en lo bueno que es que un grupo de maestros en un colegio público, en uno concertado o uno privado, tengan un proyecto de diferenciación, estamos consiguiendo que el sistema se duerma. Y si el sistema se duerme, no mejora. De hecho, si el sistema se duerme, todos nos quedamos dormidos y me preocuparía que entendiéramos que lo mejor de la educación es un estado de letargo absoluto, en que nadie despierta. De hecho, ¿saben cuál es la siguiente consigna? Una vez ya la consigna es no a los centros diferentes, y esta empieza a calar, la siguiente consigna de aquellos que no les gusta la libertad de educación pasa a ser esta. Pasa a ser, hay que invertir más dinero público para mejorar la educación, la calidad. Y de hecho, todo el mundo empieza a decir esto. De hecho, ¿ustedes lo han oído alguna vez esto o no? Por supuesto, es una consigna política de un montón de ámbitos, ¿eh? Y entonces, claro, esto encierra una trampa también, porque de tanto repetir esta consigna política acabas pensando que la única manera de mejorar la calidad es invirtiendo más dinero.
y quitas de la ecuación otro montón de factores que te molestan. ¿Qué factores te molestan? Por ejemplo, el factor de la innovación. ¿Por qué te molesta? Porque el factor de la innovación llevaría a que hubiera centros distintos. Lo quito de la ecuación. Con lo cual, busco en la ecuación una sola máxima, que es el dinero, porque la máxima del dinero vuelve a estar pivotando sobre la idea de la igualdad. Y quito de la ecuación de la mejora cualquier factor que tenga que ver con la diferenciación. Otra trampa propia de la propaganda, ¿no? Propia de la propaganda, es una consigna que todos hemos escuchado y de hecho ahora mismo, hasta hace un minuto, todo el mundo aceptabais como válida, ¿eh? Claro, la solución es invertir más dinero. Bueno, pues os diré que en algunos países del norte de Europa ya han aplicado soluciones de invertir mucho más dinero y la mejora de la calidad ha sido mínima, porque buena parte de esos miles de millones de euros que han invertido los absorbe el propio sistema, la propia estructura los absorbe y no generan una mejora real, tangible, en aquel que debe ser el protagonista, que son los jóvenes, que son los estudiantes, que es el modelo educativo en el contexto cambiante de la sociedad. Hagamos de profesor universitario. Todo este relato, en el fondo, aunque parece que estaba deslavazado y sin sentido, tenía un sentido. Por si alguien no ha descubierto el sentido, resumámoslo en un esquema. ¿Cuáles son, a mi modo de ver, las claves, ¿no?, para tener todavía un derecho fundamental en espera, ¿no? ¿Cuáles son las claves que hacen que en la España del 2019 haya un debate sobre esto y, en mi opinión, insisto, siga siendo este un derecho fundamental que todavía está a la espera de poder estructurarse y sustanciarse y ser factible para todo? La primera, el fin único de la educación es servir a la lucha de clases. Esta es la base política, construida hace ya algunas décadas, pero que sigue ahí instalada en el subconsciente colectivo de muchas personas. Les aseguro que en la investigación que hicimos, que tuvo una parte cualitativa, haciendo focus group con gente de diferentes ideologías y grupos sociales, esta idea estaba en el sustrato del pensamiento de gente de todo tipo que vota a todo tipo de partidos, ¿no? Lo cual demuestra un éxito de la propaganda durante décadas que ha hecho que calara esta idea, ¿no? El fin único de la educación es servir a la lucha de clases, servirá, lo pongo en plan político, servirá a la igualación de la sociedad. 2. Universar la educación es para universalizar la educación, el único medio es fabricar en serie. O sea, para que la educación sea universal, la única manera de conseguirlo es tener un sistema de fabricación en serie. Esto es, que todos los colegios, todas las universidades se destinan a lo mismo, fabricar en serie. Usted llega con 3 años, se sienta en un pupitre, cada septiembre va sentándose en otro pupitre, siguiendo un currículum que han establecido para usted, le guste o no le guste, e independientemente de sus capacidades o intereses, luego va a la universidad, sigue lo mismo y al final con 23 años despierta un día, han pasado 20 años en el sistema educativo, ha salido de la fábrica, es el output final. Llevan una cajita y usted se va a la sociedad. Parece que la única manera de hacerlo es esta, y por tanto esto lo llamo yo el criterio de la circunstancia histórica. ¿Por qué circunstancia histórica? Porque como el sistema educativo se desarrolló principalmente en ese contexto histórico en que por ausencia de medios, capacidades o personas había que hacerlo de manera rápida, ahora seguimos pensando que la única manera es esta. Pero esto sería pensar como que en la cuarta revolución industrial en la que estamos de la tecnología habría que seguir fabricando como se fabricaba en el siglo XIX. Es una circunstancia histórica que ha contaminado la configuración de este modelo. Tercero, para garantizar la igualdad, la única opción es el monopolio. Para que todo sea igual, la única opción es que haya un control monopolístico, porque en cuanto alguien se escapa del control monopolístico, tendrá tan malas intenciones que creará un centro distinto. Esto no se puede tolerar, ¿no? Por tanto, la tercera variable es esta variable de instrumento social. Del instrumento social. Necesito tener yo el control absoluto para que el instrumento social esté al servicio de garantizar que nadie se sale de la referencia. Cuarto, el principio de igualdad obliga a que haya un único referente de calidad. El principio de igualdad dice que tiene que haber un único referente. No puede haber 54 referentes de calidad y que cada familia elija el suyo. No, por Dios. Tiene que haber un único estándar. Y el que no se ajuste al estándar está fuera. De hecho, ahora que veo a mi querido presidente, es como en la universidad lo de la NECA, ¿no? Que no se ajusta al estándar, ya no cabe, ¿no? ¿En serio en un mundo complejo, lleno de retos intelectuales, culturales, científicos, y que en la educación forma parte de la raíz de esto, solo puede haber un estándar de evaluación? ¿Solo puede haber una referencia? ¿No puede haber muchas referencias distintas? No, solo una. ¿Por qué? Porque como haya muchas, se me escapa el concepto este del estar durmiendo, ¿no? De que todo sea igual. Y por último, la única forma de mejorar la calidad es más inversión. O sea, esto es el pan y el circo, si me permiten, ¿no? Es la estructura propagandística, es decir, te distraigo con la maniobra, esto es inversión, dinero, es que no puede ser, hace falta más millones de euros para que los colegios tengan mejores gimnasios. Ah, pues estupendo, mejores gimnasios, está bien, que no estoy en contra de los gimnasios, ¿eh? Pero, no, hace falta más dinero para que todos los colegios tengan wifi. Sí, ya, pero ¿y ese es el debate? ¿El debate es un debate solo de la inversión? Esto es el pan y el circo, la manera de distraer la atención, como les decía antes, sobre otras variables, otros principios, otras reglas, otras ideas, otros pensamientos que lleven a la posibilidad
de que exista una pluralidad en la oferta y una capacidad de libertad. Y es así, permítame el cuento, y es así como la madrastra de lo único quiere arrinconar en el sótano, ¿no?, a la cenicienta de la pluralidad. Claro. Observo que esto de los cuentos infantiles es infalible, es un referente mundial. Estoy acabando, Entonces, claro, cuando se entiende que es bueno que en la sociedad exista la diversidad, cuando se sabe que la democracia requiere de pluralidad, cuando se piensa que no es sano que exista un pensamiento único, ¿no?, que son premisas que nadie discutiría ahora mismo en esta sala, cuando pasa todo esto, ¿qué sentido tiene que se impulse un sistema educativo, que no se impulse un sistema educativo plural, con diversos modelos, accesibles en igualdad de oportunidades para todos, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Permítame el juego de palabras. ¿Aceptaríamos un país en que hubiera una sola televisión única, laica y estatal? Solo una, no hay medios de comunicación. Solo una editorial, no puede haber más libros. Solo un partido político incluso, ¿no? Claro, ¿por qué en territorios donde hay otros derechos fundamentales en juego, como el derecho de pensamiento, el derecho de información, aceptamos la pluralidad y justo en la educación tenemos que renunciar a la pluralidad cuando entronca con otro derecho fundamental? Esto no tiene ningún sentido en mi modo de ver, ¿no? De hecho, la única respuesta fiable es el control, ¿no? Si sentadas estas premisas aún hay quien piensa que no cabe la pluralidad, la diversidad, la diferenciación en la educación, entonces la única respuesta posible es que usted está pensando en el control. Es que permíteme la simplificación, no encuentro otra respuesta posible a estos interrogantes, ¿no? Claro, el que fomenta la libertad es que te quiere libre. Luego el que no la fomenta lo que quiere es... Completen ustedes la frase en el modo que ustedes quieran, porque este es un país libre de momento. Claro, el que fomenta la libertad lo que quiere es fomentar un espacio de libertad, además en igualdad de oportunidades para todos, que cualquiera pueda elegir aquello que considera. De hecho, aprendí de mi amigo Jesús, que está aquí sentado, muchas cosas. Una de ellas que me llamó la atención hace poco, Jesús, era, claro, cuando se dice esta consigna, que es una consigna política, también se usa mucho, de si quieren otra educación, que se la paguen. ¿Esto nunca lo habéis oído? Qué fantástico los que dicen esto. Están diciendo que solo tengan derecho a la educación los ricos. Es lo que están diciendo. Aunque lo hacen desde posiciones que en teoría defienden la igualdad social, ¿no? No. El que defiende la libertad es el que dice yo defiendo la libertad para todos en la mayor igualdad de oportunidades para todos. Y el que no defiende la libertad, que me diga qué está defendiendo, ¿no? Seguramente, insisto, el control. Porque claro, si puedo elegir entre blanco, 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 blanco o blanco, ¿what puedo elegir? No entiendo, ¿no? Claro, yo conozco muchos pueblos de mi comunidad autónoma, en Valencia, en que, el mío mismo, por ejemplo, en que hay 5 o 6 colegios y todos son en valenciano. Todo el currículum en valenciano. Elija usted el que quiera. Muchas gracias. Un detalle fantástico que usted me deje elegir. Claro, solo puede haber concepto de elección si el propio sistema social, a iniciativa social o pública, genera diversidad de opciones, para que cada familia elija aquella opción que considera que mejor encaja con su hijo. Sin embargo, fíjense que la idea mayoritaria es que en España la educación está para dar una formación mínima para todos. Qué triste. Y estoy acabando, qué triste. Esto viene de la investigación que hicimos. En lugar de que la gente piense que el sistema educativo está para formar personas íntegras con pensamiento crítico, la gente ha llegado a la conclusión que el sistema educativo sirve para que todo el mundo tenga unos conocimientos mínimos de matemáticas o de geografía o de historia o de inglés, me da igual. Qué triste pensar que el sistema educativo universal que hemos conseguido con mucho esfuerzo por las circunstancias sociopolíticas en las que nos encontramos ahora, la mayoría de la gente piense que vale solo para tener una formación mínima. Acabo, solo con más libertad habrá una igualdad real. Solo con más libertad se consigue una igualdad real. Parece una paradoja, pero no lo es. Pero no se la voy a imponer esta paradoja. No se la voy a imponer porque en un foro como este hay libertad absoluta para que cada uno crea lo que considera. Y por tanto, si no la he construido, no la he argumentado y no la he defendido bien, no la crean. Muchas gracias. Brillantísima la exposición de Pepe Amiguet. Le han sobrado exactamente 2 minutos 59 segundos. Así que se ha ajustado
pero no te los quiero dar porque necesitamos pasar al turno de preguntas. Por favor, cualquier persona que tenga una pregunta escrita, que levante la mano y así nuestros asistentes pueden ir a recogerlas mientras nos las bajan. Yo quiero hacer una pregunta. Ha quedado claro que el sistema es la elección entre el blanco, 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 lo cual denota una manifiesta libertad. Y quería preguntarte, Pepe, ¿cuáles son las consecuencias que estamos viviendo de este monopolio? Esa pregunta ocupa como 2 días. Tiene que ser terriblemente corta. Es muy importante porque a las 12 nos marchamos. Yo creo que la consecuencia básica es un estado de hipnosis social, ¿no? En que muchas familias ni siquiera se plantean que tienen este derecho a poder elegir la educación que consideran mejor para sus hijos. Y que, por tanto, lo tengo contrastado con datos, muchas familias simplemente, y voy a usar la palabra que figuraba en el estudio, muchas familias simplemente saben que deben de elegir el colegio que les toca. Claro, el que te toca me parece un concepto súper triste cuando estamos hablando de la educación de tus hijos, ¿no? Que tengas que elegir el pan que te toca porque te pilla cerca de casa, venga, es el pan que me toca, por mucho que sea el pan de cada día. Pero que tenga que elegir la educación de mis hijos, que es la que me toca, me parece extremadamente triste. El otro día, y explico esta anécdota para que entendáis entender a lo que me refiero. El otro día tuve que ir al banco. Yo voy al banco una vez cada 4 o 5 meses, porque nunca tengo tiempo de ir al banco, entonces me tienen que suplicar que pase a firmar algo. Y la chica que se ocupa de los asuntos en el banco y que me conoce por este grado de incumplimiento que nunca voy, me dice, oye, ¿tú qué estás en esto de la educación? ¿No? Estoy indignada. Estaba indignada por lo siguiente. Ella es empleada de una oficina de banco, de una edad parecida a la mía, yo calculo, aunque yo soy fatal calculando las edades. Y me dijo, yo tengo 2 hijas y quería que mis hijas fueran al colegio de monjas al que yo fui, un colegio concertado de monjas. Dice, pero no conseguí que les admitieran en el colegio de monjas al que yo fui, del que guardo un buen recuerdo, al que tengo cariño, del que formo parte de la agrupación de antiguos alumnos y que además predica aquello en lo que yo creo, ¿no? Y entonces estaba indignada porque fue a protestar, presentó un escrito, habló con el inspector de educación de la zona y el inspector de educación le dijo tranquilamente, tu problema, Marta, es que ni eres rica ni suficientemente pobre. Entonces, como tú eres clase media, la clase media tiene este problema. No tiene el suficiente dinero como para pagar los impuestos y luego pagar otro colegio, y no eres suficientemente pobre como para tener los puntos que se atribuyen en el reparto zonal para elegir el colegio que quieres. Con lo cual, te toca este colegio público que está relativamente lejos de tu casa, en que el idioma vehicular es el valenciano y en que la religión no forma parte del currículum. Entonces, claro, ella estaba cabreada y yo la entendí. Y ella me pedía a mí una solución, ¿no? ¿Tú que estás en esto de la educación? Y digo, bueno, estoy en esto, pero no soy mago ni político todavía. Este es el principal problema, María. Tengo una pregunta para don Vicente Navarro de Luján. Nos ha relatado que hay 10 leyes educativas distintas, algunas ha quedado en el tintero, otras han salido durante muy poco tiempo. El caso es que sí que hay un cierto miedo por parte de la sociedad a meter a los niños en colegios públicos sin saber muy bien si dentro de 2 años va a cambiar de nuevo la ley educativa y qué es lo que va a pasar. Mi pregunta es si con el actual panorama político o patio político, como lo quiera llamar, podemos soñar con que lleguemos a una ley estable y consensuada de educación. Al respecto, yo soy bastante pesimista. En la educación, en España, en la educación se juega la gran batalla ideológica y, por tanto, es muy difícil que concepciones tan sumamente distintas y enfrentadas acerca del modelo de persona, el modelo de educación, se pueda llegar a un acuerdo. Ojalá. Yo, por el contrario, pienso que, como decía un maestro mío, estamos en tiempos, respecto a la educación, que hacen falta más emplastos que pláticas, porque vamos a iniciar un proceso de conflictividad. No quiero ser agorero, pero vamos a tener conflictividad si al final se forma la solución gubernamental que se prevé. Vamos a tener conflictividad en el tema de los conciertos, mucha. Vamos a tener conflictividad en el tema de la aplicación de las leyes de género. Vamos a tener conflictividad en relación con lo siguiente. Voy a intentar ser muy esquemático. Es lógico que al Estado le corresponde sentar las bases organizativas del sistema de educación, sentar las bases del currículum, de bachiller, de enseñanza primaria, etc.
Ahora bien, hay una sentencia del Constitucional que incide en este tema. Una cosa es que al Estado le corresponda organizar la educación en cuanto al diseño del currículum y demás, y otra cosa es que el Estado ya entre a regular los contenidos de cada asignatura del currículum. No sé si me estoy explicando. Es evidente que el Estado tiene la potestad de decir, bueno, ustedes en los centros de bachillerato han de tener una asignatura que es educación sexual. Pero claro, lo que el Estado no puede entrar es a regular con toda exactitud, con todo minimalismo, cuáles han de ser los contenidos de esa asignatura que se va a impartir en el centro. Eso es un elemento muy conflictivo. Y ojo, no es un elemento conflictivo solamente para aquellos centros que tienen ideario. Es que la conflictividad la vamos a vivir en centros públicos cuya asociación de padres de alumnos no admitan determinados contenidos que se impartan en las aulas. No estamos hablando solamente de derechos del centro privado o centro confederado, no. Estamos hablando fundamentalmente de derechos de los padres y derechos de la sociedad civil. Y esos conflictos no solamente se van a dar en los centros concertados o privados, sino en los centros públicos. Centros públicos que tengan una organización de padres realmente concienciada y con capacidad de movilización. Lo vamos a ver. Yo creo que estamos en un momento en que las circunstancias nos van a impeler a que volvamos a organizarnos y actuar como sociedad civil. Ser conscientes de que los derechos nuestros no nos los va a regalar nadie. Los vamos a tener que conseguir cada día. La calle es de todos. La calle es de todos. Nos llega una pregunta online, porque aquí estamos muchos en el Congreso, pero hay muchísimas más personas siguiendo el Congreso en streaming. Nos preguntan por el papel de la Iglesia, a cualquiera de los ponentes, si deberíamos tener una Iglesia más independiente, más transparente y participativa, que tuviera más que decir en estos temas de educación. Bueno, yo en mi intervención ya he dicho lo que ha aportado a lo largo de la historia la Iglesia al mundo educativo. Eso no se puede soslayar, es así, es un dato histórico. Yo creo que la Iglesia católica ha de actuar en un marco de libertad, ha de actuar libremente y ha de actuar en lo que le corresponde. Vamos a ver, la Iglesia católica y sus instituciones ¿tienen capacidad de creación de centros? Es evidente que sí. Constitucionalmente y desde el punto de vista legal, sí. Pero hay funciones, hay actividades, hay reivindicaciones que la sociedad civil tiene que hacer y que no necesariamente tienen que ser pautadas por la Iglesia. No sé si me explico. Es decir, a ver, si mañana hay una aplicación en una determinada comunidad autónoma de una normativa que es inaceptable por un sector importante de esa comunidad, es evidente que la Iglesia se va a pronunciar. La jerarquía dirá algo, pero es que la Iglesia somos los que integramos el pueblo de Dios, ¿no? No esperemos solamente que cuando ocurra incidencias de esta naturaleza sean los obispos quienes se pronuncien, nos tendremos que pronunciar todos. Y en España falta una cultura de sociedad civil. No tenemos una cultura histórica de organización de la sociedad, de presencia de la sociedad organizada en la vida pública. Eso es una falta histórica de nuestro país. Entonces, yo sí, me imagino que si hay alguna barbaridad, pues los obispos de la comunidad autónoma dirán que están en contra, pero no solamente eso. Los católicos tendrán que movilizarse, organizarse y hacerse presentes, ¿no? Es que, además, en el tema de nuestra propia concepción de ser parte de la Iglesia, históricamente tenemos una concepción de ser pueblo de Dios expectante, dirigido por el párroco, por el obispo, pero poco participativo. Parece que nos hemos acostumbrado a que no lo den hecho. Y tenemos que reivindicar las funciones del seglar en la Iglesia, ¿no? Que ya están en los documentos del Concilio bastante explícitamente desarrollados.
Bueno, vamos terminando porque no nos caben más preguntas, pero nos cuenta José Antonio Cecilia para Vicente Navarro, le hace una precisión curiosa, le comenta que Santiago Carrillo fue antiguo alumno del Colegio de La Salle en Asturias, que parece que fue bastante bien educado. Y nos da una... Su intervención fue muy brillante en aquel debate, desde luego. Bueno, hay que reconocer que buena parte también de dirigentes del PSOE han pasado por colegios religiosos. Si hiciéramos la nómina nos quedaríamos asombrados, sí. Un dato muy curioso que nos facilita don Emilio Boronat nos dice que en el Ayuntamiento de Barcelona hay unos carteles de promoción de los colegios públicos que dicen: aquí enseñamos a pensar y no qué pensar. Bueno, señores, vamos a dar ya por terminada esta mesa para ajustarnos. Una cosa fuera del contenido de la mesa, pero aprovecho el foro y el micrófono, claro, para ello. Los alumnos de marca CEU, lo digo con cariño, yo soy el responsable de la marca CEU para toda España. Los alumnos de marca CEU que que habéis venido al Congreso, cosa que como os decía antes os agradezco, estamos citados, estamos porque yo también soy antiguo alumno del CEU, estamos citados a las 15:30, o sea que como vamos a comer más rápido que los demás, comeremos solo 1 hora, estamos citados a las 15:30 aquí abajo, en el salón de grados, para que podamos hablar un rato del sentido que tiene que vengáis aquí, que participéis y del orgullo que nos da a los organizadores del Congreso de que forméis parte del Congreso. Por tanto, los alumnos que han venido de cualquier centro del CEU repartido por la geografía española para participar del Congreso, por favor, a las 15:30, 15:32, nos vemos 20-25 minutos para que os cuente un poco el sentido que tiene y la oportunidad que tiene haber estado aquí. Gracias. Un momento que yo sigo con los avisos. No se mueva nadie. Nada, ahora tenemos una pequeña pausa para tomar un café y a partir de las 12:30 empiezan las segundas sesiones de los talleres que durarán hasta las 14:30 cuando pasamos a la comida. Bueno, creo que tenemos que dar las gracias a nuestros 2 ponentes que han sido de enorme nivel y muchas gracias a todos por la participación. Y a María por haber sido capaz de contenernos a Pepe y a mí.